Vamos a abrir nuestra Biblia en en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia en la dispersión y estar conscientes y atentos de lo que el apóstol Pedro está afirmando. Y esa afirmación de las varias que encontramos allí en esta carta del apóstol Pedro nos está diciendo que que nos ha dado promesas de ser participantes de la naturaleza divina. Entonces vamos allí en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro, en el versículo 3 en delante, pero vamos a darle énfasis a esos dos primeros versículos que que es el número 4 y el número 5 de esta segunda carta de Pedro. Escribe el apóstol Pedro diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es el versículo 5, el versículo 4, perdón, dice: por medio de las cuales, es decir, hablando de la gloria y de la excelencia o del poder de Dios, del poder de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En estos dos versículos nos deben de poner a reflexionar de qué es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida, y deberíamos de preguntarnos o de saber a qué vida se está refiriendo el apóstol Pedro. ¿Cuál es esa vida? ¿Qué vida es a la que le pertenecen todas estas cosas que él va a mencionar? O todas las cosas que nosotros miramos a través de las Escrituras como grandes bendiciones que tiene la iglesia. ¿Cuál es esa vida? Bueno, esa vida es la vida interna del alma que tiene su origen en Dios. No es la vida que viene de papá y de mamá. No, es la vida interna que tiene su origen en Dios. Recordamos nosotros allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 11, y también desde el versículo 9, cuando está hablando de esa luz, ¿verdad?, que venía y que pues no la quisieron recibir, ¿verdad? Dice allí en Juan 1 y versículo, es el 9, me parece, el 9 y 10, ¿verdad? Cuando dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice el versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice Juan, escribe Juan, vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Vino a su creación. Vino a ver cómo estaba su creación. Dice, pero los suyos, sus hermanos, el pueblo de Israel, no le recibió. Lo rechazaron. Y dice el versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego en el versículo 12 nos sigue aclarando Juan, ¿verdad? Y esto no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Verdad? Es lo que dice el versículo 12 y 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. ¿Verdad? Y cuando miramos esto, si nos quedásemos con algunas dudas, ¿verdad? Bueno, más adelante viene un fariseo a visitar a Jesús en la noche, un fariseo llamado Nicodemo, y ahí lo leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y del versículo 1 en delante, ¿verdad? Cuando dice que aquel fariseo principal entre los judíos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y como que no entendemos allí por qué el Señor le habla de otra cosa de lo que está mencionando Nicodemo. El Señor le responde en el versículo 3: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre viejo nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Y en el versículo 5 el Señor le aclara y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y Nicodemo también se queda sin entender aquello, y el Señor le hace un reproche a Nicodemo y dice: ¿cómo tú, siendo maestro de Judá, siendo un rabí, no puedes entender estas cosas que tú enseñas? ¿Verdad? Y lo miramos allá en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36 y versículos 25 hasta el 27, ¿verdad? Cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y el Señor le dice: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas? ¿No? Entonces miramos que desde el Antiguo Testamento Dios había revelado por medio de los profetas ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura. Y Pedro, aquí en nuestra carta que estamos considerando, está diciendo: como todas las cosas, ¿verdad?, que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Entonces entendemos cuál es esa vida. Es esa vida que tiene su origen en Dios. Y si miramos o preguntamos: bueno, esa es la vida que emana de Dios, la vida que se origina en Dios, la vida que viene de arriba, ¿verdad? Que hay el nuevo nacimiento, ¿verdad?, cuando se nace de agua y del Espíritu, ¿verdad? Y allá el profeta estaba diciendo: os daré de mi Espíritu, ¿verdad? Y cuando miramos el establecimiento de la iglesia allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro termina la predicación, le preguntan, ¿verdad?, los que entendieron y los que se dieron cuenta de
la situación en que se encontraban delante de Dios por el tremendo pecado de haber dado muerte al Hijo de Dios. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Y esto es lo que está diciéndole el Señor a Nicodemo. De cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Así que esa es la vida. A esa vida es a las que pertenecen todas las cosas que va a mencionar aquí el apóstol Pedro. Pero ¿cuál es la piedad? Bueno, la piedad es la manifestación de esta vida, ¿verdad? De esa vida que viene de Dios, en todas las relaciones que tenemos con Dios y con nuestros semejantes, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros compañeros que están alrededor nuestro? Entonces, la piedad tiene que ver o es la manifestación de la vida que emana de Dios en sus relaciones con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Es una relación íntima o es una relación solamente de palabra? Recordemos lo que el Señor Jesucristo les dijo o la enseñanza que Él tiene allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Cuando les dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, la piedad de esos a los cuales el Señor está desechando, ¿verdad? La piedad no existía en ellos, ¿verdad? La vida que emana de Dios no se había manifestado en la relación de esas personas con el Señor, con Cristo, con Dios. Así que preguntémonos cómo es nuestra relación con Dios. Luego regresando a nuestra cita, cuando el apóstol Pedro está diciendo que obtuvimos, ¿verdad? Esa vida la obtuvimos por el divino poder, ¿verdad? ¿El divino poder de quién? El divino poder de Dios, ¿verdad? El Dios que con su palabra hizo todas las cosas, ¿verdad? Lo obtuvimos con ese divino poder, mediante el conocimiento o por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros necesitamos también manifestar, ¿verdad? ¿Qué tanto conocemos de nuestro Señor Jesucristo? Hace unos momentos, ¿verdad?, participamos de la mesa del Señor. Recordamos lo que Él hizo, la obra que Él hizo en este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener salvación por medio de la sangre que el Señor derramó para limpiarnos de todas nuestras culpas, para pagar nuestras deudas, para pagar nuestro rescate y poder así tener acceso a Dios. El Evangelio de Juan en muchas cosas nos enseña lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. Yo soy en nuestra mente. Yo soy el camino, dice Juan 14:6, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tanto conocimiento tenemos de nuestro Señor Jesucristo? En estas últimas semanas, probablemente unas 6, 7 semanas, hemos estado estudiando, nos está trayendo el estudio nuestro hermano Toño acerca del
del Evangelio de Mateo, y allí miramos cómo Dios, ¿verdad? Filipenses dice que se despojó de su divinidad y vino a este mundo, naciendo de aquella virgen, y lo dice Mateo, ¿verdad? Y le dice el ángel, cuando le revela a José, ¿verdad? Le pondrás, o a María le pondrá su nombre Jesús, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y empezamos a conocer algo de la vida de Jesús, de su nacimiento, ¿verdad? Cómo fue llevado al templo para pagar, de acuerdo con el rito de Levítico, cuando el primogénito abría la matriz de la mujer, se pagaba dependiendo si era pobre o rico, ¿verdad? Entonces, después vimos la huida, ¿verdad? Porque quieren matar a Jesús, y José, el que se creía que era papá de Jesús, ¿verdad? Y María, pues fueron a Egipto, y después de que murieron aquellos que buscaban la muerte de Jesús, se les dijo: regresen los que procuraban la muerte del niño, ya no está, ¿verdad? Y ellos se regresaron de Egipto. Y se cumple una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Pero, entonces, ¿qué tanto conocemos de Jesús? Después el libro de Lucas nos habla de un Jesús adolescente, ¿verdad? Hasta los 13 años, ¿verdad? O 12 años, ¿verdad? Cuando había asombrado a los rabíes, a los ancianos, con las preguntas y los comentarios que él hacía, ¿verdad? Y luego ya no volvemos a saber de Jesús, sino hasta cuando cuando inicia su ministerio, que relata también el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Jesús mismo comenzó su ministerio siendo como de 30 años, ¿verdad? Hijo que se creía de José, y luego ahí sí, Lucas menciona toda la genealogía hasta llegar hasta Dios. Es decir, Jesús viene de Dios. ¿Qué tanto conocemos de Jesús? ¿Qué tanto conocemos de Jesús? Mediante el conocimiento de Jesús, fuimos o tenemos esas preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad?, de ser participantes de la naturaleza divina. Y aunque la tenemos parcialmente cuando nosotros nacemos de nuevo, dice el Evangelio de Juan, a ver, ¿dónde tenía yo esta cita anotada? No la tengo nada. Pero es en la carta primera de Juan, nos está diciendo que tenemos estas cosas solamente como en principio, no totalmente desarrolladas. A ver, ¿dónde está? Dice en el versículo, desde el versículo 19 de 1 Juan 3, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿verdad?, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahorita, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos algo de esa naturaleza divina. Todo eso se va a hacer realidad, ¿verdad?, cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros estemos delante de Él. Así que el apóstol Pedro está exhortándonos, ¿verdad?, no solamente a que manifestemos esa vida
esa vida que emana de Dios en nuestra relación con Dios y con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Y para mantener esa vida, ¿verdad? Pues o esa vida y esa piedad viene de Dios, es un don gratuito de Dios, lo cual es un motivo es una motivación para tener cuidado en nuestra vida y hacer continuos progresos en esa vida interna. Dice en el versículo 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, vosotros también, está diciéndonos a cada uno, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud, o virtud, ¿verdad? Y a la virtud conocimiento, ¿verdad? Cuando nosotros miramos este proceso de crecimiento, nos podemos dar cuenta de que es un conocimiento y es un conocimiento lógico y que va creciendo conforme vamos fortaleciéndonos como cristianos. Dice, añadiendo a vuestra fe. ¿Cuál fe? Aquella fe, ¿verdad?, que nace por oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no nos quedamos ahí. Y luego dice, añadámosle virtud. Y nos preguntamos, ¿qué entendemos por virtud? Bueno, en este contexto, ¿verdad?, la virtud es la fuerza, es el deseo de agradar a Dios, de hacer las cosas de Dios, y agradándole eso a esa fe, ¿verdad?, viene precisamente el conocimiento. Dice, añadiéndole a vuestra fe virtud, dice, y a la virtud conocimiento. Es decir, al deseo, al esfuerzo, a las ganas que ponemos para crecer más en el conocimiento de Dios, de agradarle a Dios, adquirimos conocimiento. Ese conocimiento es saber el plan de Dios, saber conocer en todo lo que nosotros podamos a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solamente por medio de la palabra. Entonces el apóstol Pedro está dando un crecimiento progresivo, lógico, natural, espiritual sobre todo, ¿verdad?, añadiéndole a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, al conocimiento dominio propio. Ese dominio propio no solamente es el de poder quitar algunas cosas que son pecaminosas o que están puestas delante de nosotros por Satanás para hacernos caer, sino ese dominio propio de que haga y de que obre en nosotros, de poder controlar nuestra lengua, poder controlar nuestra mente, poder controlar nuestros miembros. Ese es el dominio propio al que se está refiriendo el apóstol Pedro. No solamente a decir, no voy a hacer esto, sino controlar la mente. La mente, ¿verdad?, es la que nos hace caer, ¿verdad?, porque los ojos, ¿verdad?, que es por donde entra la codicia, ¿verdad?, hace que nuestra mente lucubre, ¿verdad?, y maquine y trate, o está allí esa podredumbre en nuestra mente, ¿verdad?, y debemos de controlar nuestros pensamientos. Cuando controlamos nuestros pensamientos, controlamos nuestras palabras. Cuando controlamos nuestras palabras, controlamos nuestra conducta, nuestra manera de actuar. Hay un proverbio por allí o un dicho, ¿verdad?, que dice, nosotros somos
lo que está en nuestro pensamiento. Así que añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, paciencia para con los hermanos, paciencia para con uno mismo, paciencia para estar en las cosas que Dios quiere que estemos. A veces no quiero saber más de Biblia, no quiero oír más de hermanos, quiero estar solo. No, tener paciencia, añadiendo a ese dominio propio esa paciencia, ¿verdad? Aunque no sé si me brinqué uno, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, dice, a la paciencia, piedad, ¿verdad? Ya miramos cuál es esa piedad. La piedad es la manifestación de la vida interna, ¿verdad? Que tenemos en nuestra relación, con Dios, ¿verdad? Y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, ¿verdad? El afecto fraternal, pues es a veces difícil de aplicarlo cuando no conocemos a las personas, ¿verdad? A lo mejor nos mostramos huraños, ¿verdad? O mostramos indiferencia, ¿verdad? En lugar de, como dice el apóstol Pablo, que seamos amables, ¿verdad? Con todos, seamos amables, ¿verdad? No nos cuesta nada ser amables, ¿verdad? Y si hay algo que el mundo manifiesta, ¿verdad? No es precisamente la amabilidad, es siempre lo contrario de la amabilidad. Es tratar de manifestar que yo soy superior a ti, ¿verdad? Cuando en realidad debemos demostrar quitar nuestro orgullo de nosotros, ¿verdad? No ser orgullosos, ¿verdad? Y al afecto fraternal, ¿verdad? Amor. Entonces miramos cómo es una escala, ¿verdad? De crecimiento, ¿verdad? En el que el cristiano va ascendiendo en su vida, o vamos ascendiendo en nuestra vida que Dios nos da. Sabiendo que se nos predicó el Evangelio y estábamos en el mundo y no queríamos nada de las cosas de Dios o éramos indiferentes a ellas, hasta que de tanto oír la palabra de Dios vino la fe, nació la fe en nosotros y nos dimos cuenta de la situación en que nosotros nos encontrábamos en relación con Dios. Y añadiendo a vuestra fe virtud, ese poder, ese esfuerzo, esas ganas de saber más y tener conocimiento de Dios. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, que es el clímax, es el estatus o el estadio al que debemos de llegar, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad?, que manifestó Dios para nosotros, ¿verdad?, dando a su Hijo, ¿verdad? Como dice Romanos, ¿verdad?, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Filipenses, ¿verdad?, él se despojó, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo a los filipenses, ¿verdad? ¿Cuál es el sentir que tenemos nosotros? Tratamos de ser como el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, sean como yo, porque yo soy como Cristo, ¿verdad? Seamos como Pablo, ¿verdad? Sabemos que es algo muy difícil de ponernos como ejemplo, ¿verdad? Porque quizás podamos defraudar a la mayoría, ¿verdad? Entonces debemos de manifestar ese amor que Dios lo dio en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 lo manifiesta en su totalidad, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pedro está diciendo, si estas cosas, ¿verdad?, están en vosotros
y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es lo que dice el apóstol Pedro. Pero dice, el que no tiene estas cosas, dice en el versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recordamos, ¿verdad?, que cuando nosotros oímos el Evangelio y la fe creció en nosotros y nos vino ese valor, esa virtud que nos hizo pararnos de nuestro asiento o nos hizo caminar hacia aquel predicador o hacia aquel maestro bíblico, aquel maestro de la Biblia, y le dijimos, estoy listo, me arrepiento de mis pecados, quiero ser bautizado. Hemos oído muchas veces, algunos de nosotros, o varias veces, no muchas veces, algunos sí, muchas veces, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados, quiero bautizarme, ¿verdad? Y es ese esfuerzo, esa virtud, ¿verdad?, que actuó en la fe, añadiendo a vuestra fe virtud, ¿verdad? Y después vino el conocimiento conforme seguimos avanzando, ¿verdad?, seguimos escalando, seguimos subiendo hacia arriba, ese crecimiento, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo lo pone también en 8 escalones, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, en las llamadas bienaventuranzas. Es también un crecimiento, ¿verdad?, lógico, gradual, espiritual, que el Señor nos enseña, y aquí Pedro también lo está repitiendo, pero de otra manera, ¿sí?, añadiendo a vuestra fe virtud. Y si estas cosas están en vosotros, no os van a dejaros estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fuimos admitidos, ¿verdad?, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, lo que decíamos hace unos momentos, ¿verdad?, cuando empezamos nuestra plática, ¿verdad? Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y necesitamos nacer. Bueno, ya la mayoría de los que estamos aquí nacimos de agua y del Espíritu, porque confesamos a Jesucristo y fuimos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo y empezamos a participar de la naturaleza divina, no en su plenitud, sino esto va a ser cuando venga el Señor por su pueblo. Dice en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estamos en ese crecimiento, si permanecemos en Él, si no nos hemos olvidado, es muy importante esto, no olvidar que nuestros pecados fueron quitados, fueron limpiados con la sangre de Jesucristo, que derramó, ¿verdad?, para pagar nuestro rescate, para llevarnos a Dios. Y luego dice el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados con la verdad presente. Es bueno, ¿verdad?, que algunas cosas que ya sabemos nos las vuelvan a repetir, porque con la repetición quedan en nuestra mente. Y es un método que Dios mandó a Moisés, ¿verdad?, cuando le dice a Moisés que le diga al pueblo, repetiráis
repetiréis a vuestros hijos cada día, por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Estos mandamientos para que estén siempre en su mente, en su corazón. Constantemente los repetiremos. Es de la manera que nosotros vamos a acordarnos que somos hijos de Dios y que Él, ¿verdad?, murió en lugar nuestro para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre Celestial. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y para terminar con el versículo 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y él dice, va a morir, voy a morir, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero vosotros tendréis estas cosas porque las voy a escribir. Y es de esta manera que nosotros tenemos estas enseñanzas. Pedro escribió estas cosas para que estuvieran presentes, para que nos recordaran, porque es palabra de Dios, porque es inspiración del Espíritu Santo a Pedro, a todos los escritores del Nuevo Testamento y a todos los escritores del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo inspiró a esos hombres para escribir la voluntad de Dios, para que nosotros la acatáramos. Así que somos participantes de la naturaleza divina, no en su plenitud, pero estamos en el reino de los cielos. Y si tú aún no has decidido seguir a Cristo, este es el momento, es hoy. Lo único que tienes que decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados. Y allá hay agua, allá en el auditorio hay agua. Y nadie va a impedir que seas bautizado o que seas bautizada. Y para aquellos que quizás nos vean, si no directamente, ¿no?, en un próximo tiempo, ¿verdad?, les invitamos a que mediten, a que vean, a que estudien y se den cuenta de su situación espiritual en que se encuentran. ¿Están en el cuerpo de Cristo? ¿Están en la iglesia que está revelada en la Biblia? Y si no están, busca la manera, busca a alguien de la iglesia de Cristo, o escríbenos, háblanos por teléfono, ponte en contacto y nosotros buscaremos la manera de hablar de este plan de Dios de salvación, para que tengas tú también y participes de la naturaleza divina. La invitación es la palabra de Dios, pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 206, donde manifestamos que la cruz de Cristo me guiará. La cruz de Cristo me guiará. Así como el pueblo en el desierto, cuando pecaron y estaban muriendo muchos, y Dios le dice a Moisés, levántate, haz una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que sea mordido por las serpientes ardientes y vean esa serpiente de bronce, sanarán. Así el Hijo del Hombre fue levantado para ver esa cruz, y nosotros, no en el sentido solamente de ver, sino de creer y aceptar lo que dice la Escritura, venir a Cristo. La cruz me guiará. Número 206. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloria.